Me llamo Pedro Vicente Gómez. Milito en el Partido Comunista de España desde el año 1936. Actualmente trabajo en el archivo de la sede del Comité Central del Partido Comunista de España. Y fui guerrillero porque no acepté la derrota de la Guerra de España, y como entonces no había otra posibilidad de luchar en contra del régimen que se había constituido, pues decidí continuar la lucha en las formas que entonces eran posibles. Españoles, solo dos palabras para agradeceros este entusiasmo y esa firmeza que hace a la paz nuestro país. Pero para nosotros no es, sin embargo, la agresión física la más peligrosa, sino la moral. Esa otra subversión moderna, que haciendo palanca de las injusticias, empuja al mundo hacia una completa transformación, y a la que se le conduce y abre cauces para que discurra dentro de los principios de nuestra civilización cristiana, o acabará sumergiendo a la sociedad entera en la noche del terrorismo y la anarquía. La lección de estos años nos enseña que no debemos impresionarnos por lo que de nosotros se diga adentro ni fuera. Si tenemos la conciencia tranquila de nuestro proceder, nuestras realidades destruirán las críticas. Lo importante es que la obra no se detenga y que se nos reconozca por sus frutos, no por nuestras palabras. Comienzo de la guerra yo estaba en Madrid, porque yo soy madrileño, y me enrolé en el batallón de Artes Blancas. Estuve varios meses allí. Y al cabo de cierto tiempo, pues, me ingresé en el cuerpo de asalto. Y en el cuerpo de asalto estuve durante todo ese tiempo hasta que terminó la guerra. Con el cuerpo de asalto, con un grupo del cuerpo de asalto me retiré y pasé la frontera. Y después del paso de la frontera nos internaron en un campo de concentración en Francia. El vino del monte donde pernoctaba lo encontré en mi casa un anochecer, con el brazo herido cubierto de sangre, y así ya 3 días sin poder comer, y un fusil llevaba con 3 cartucheras, 4 o 5 bombas en el cinturón, y en la bandolera llevaba un escudo, era la consigna de la rebelión. El rápido avance nacionalista a comienzos de la guerra provoca, por temor a la represión, un importante éxodo de la población que vive en las zonas ocupadas. Al estallar la sublevación, en las zonas donde los sublevados toman el poder inmediatamente, comienzan a fusilar. Yo tengo, por ejemplo, el ejemplo de mi propia familia. Tenía 4 hermanos en Galicia. 2 fueron detenidos, uno fue condenado a muerte por un tribunal y fusilado, el otro fue paseado, los otros 2 se escaparon al monte y anduvieron por el monte. En una guerra ideológica, como fue la guerra española, era inevitable que en las 2 retaguardias surgieran movimientos de resistencia.
La quinta columna, en la zona republicana, se hizo mundialmente famosa, pero hubo una réplica en la retaguardia nacional que fue la guerrilla. La guerrilla se ha estudiado sobre todo cuando fue más intensa, en los años 40, cuando se aproximaba el final de la Segunda Guerra Mundial, pero incluso durante la Guerra Civil hubo una guerrilla de cierta envergadura de huidos que se unían, en fin, y organizaban acciones de sabotaje, acciones de tiroteo a líneas que en ocasiones llegaron a provocar la intervención de fuerzas relativamente importantes para sofocarlos. Principalmente hubo guerrillas pues, en la zona de Extremadura, en la zona occidental de Andalucía, en Galicia y cuando cayó el Frente Norte, en Asturias y en la parte de León. Muchos han conservado las armas e intentarán continuar la lucha en la retaguardia enemiga. Los huidos realizan frecuentes sabotajes contra instalaciones y vías de comunicación del ejército nacionalista y obligan a este a dedicar parte de su esfuerzo para prevenirlas. Y hubo algunas acciones pues, importantes. En fin, hubo una en la primavera del 38 de infiltración de una serie de estas compañías especiales por el frente del Maestrazgo que tuvo que dominar García Baliño con fuerzas relativamente de consideración. Hubo un rescate de unos 300 jefes y oficiales republicanos que estaban en un fuerte en Andalucía junto al mar y fueron liberados pues, por una de estas compañías de servicios especiales juntamente con una guerrilla, una de estas guerrillas espontáneas que se llamaba muy melodramáticamente los hijos de la noche. Sin embargo, al no recibir ayuda desde la zona republicana, no logran transformarse en una quinta columna verdaderamente eficaz. En conjunto, hay que reconocer que el mando republicano no prestó atención a las guerrillas. La queja de estas es constante, hubo muchos guerrilleros que acabaron pasándose a la zona republicana para acabar la guerra como combatientes regulares y posteriormente pues, ha surgido la crítica sobre todo anarquista, que dicen que así como fue un error cambiar las milicias en ejército regular, fue una equivocación prescindir, o mejor dicho, dar una ayuda muy limitada a las guerrillas cuando nuestra guerra, según ellos, se hubiera podido decidir a favor republicano con una acción muy intensa de guerrillas. El contingente de huidos aumenta considerablemente al derrumbarse el Frente Norte. Muchos huidos, muchos escondidos, espontáneos, muchos de los que la gente llamaba los que se echaron al monte, poblaron las montañas de la cordillera Cantábrica. Algunos nunca fueron capturados, otros se habían escapado de campos de trabajo o desde la misma cárcel, algunos incluso desde las mismas orillas de la muerte, ¿verdad? Cuando se pierde el norte, que es en el verano y otoño del 37, pues ya se echan a la montaña destacamentos organizados del Ejército Popular Republicano, con gente que más o menos ya tiene costumbre pues, de hacer la guerra y de mandar hombres. Y entonces ya se organizan lo que se podría llamar destacamentos auténticamente de guerrilleros. Una vez terminada la guerra en Asturias, que en el año 37, no quería continuarla pasando al frente de la República. Entonces, inmediatamente me he tirado al monte, he recorrido los montes buscando la frontera de Francia, he recorrido los montes de Asturias, primero la parte de Langreo, luego los montes de Covadonga, los montes de Santander, los picos de Europa y por fin en la Hermida, ya en la provincia de Santander, fui detenido. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que el fin de la guerra civil generaliza el problema de los huidos. Menudean los consejos de guerra y las penas de muerte contra los vencidos. Millares de excombatientes republicanos, al saber que los buscan en sus lugares de origen como reos de rebelión militar, se ocultan como pueden. La alternativa es la cárcel o la huida. Entonces así llegamos al final de la guerra, en que cuando parecía que todo se iba a normalizar y la gente podía bajar de la montaña a hacer su vida normal, pues ocurrió todo lo contrario, que en vista de los fusilamientos y del terror que imperó, pues se fue más gente todavía a la montaña. Yo ingresé en la guerrilla el día 1 de junio de 1941 y
Me detuvieron el 31 de octubre de 1948. Así que no trabajo yo. Quedan incursos en responsabilidades políticas todos aquellos que desde el 1 de octubre de 1934 hubieran estado afiliados o desempeñando cargos en cualesquiera de los 26 partidos políticos puestos fuera de la ley por haber colaborado en la llegada del Frente Popular. La simple significación pública en favor de estos partidos también es sancionable. Los tribunales que serán nombrados por el gobierno estarán formados por un jefe del ejército que actuará como presidente, un miembro de Falange Española y de las Jons y otro miembro de la carrera judicial. Los huidos son fundamentalmente campesinos y obreros de diversas ideologías. La composición de esta gente pues eran simples republicanos o milicianos, pero algunos de ellos tenían militancia política, bien en UGT, bien en el Partido Comunista, bien en la CNT, algún grupo de ellos, bien socialistas. Hay ideologías políticas, se puede decir que había anarquistas, socialistas, comunistas y hombres sin partido. Yo era uno de ellos, que tenía 16 años cuando empecé, y no tenía ninguna ideología política porque no tenía edad de ello. Se refugian en cuevas, chozas e incluso en minas abandonadas en las zonas mineras. Al principio, su único medio de subsistir es la ayuda de los campesinos. La implantación del movimiento guerrillero fue posible gracias a la ayuda de los campesinos, de los médicos que nos curaban y de las mujeres que transportaban hasta el fondo de los bosques cosas indispensables para nosotros. Nosotros los guerrilleros podíamos aparecer, tirar y desaparecer, pero ellos, los campesinos, no podían cargar con sus tierras, con su caserío, y si hay algún honor en este movimiento guerrillero, les corresponde a esos campesinos, a esos médicos y a esas mujeres. Los campesinos, muy bien. Los campesinos, puedo decir, Granja de Torremosa, Zuaga, Llerena del Campillo, todas esas campiñas, que eso es una campiña. Nosotros hacíamos vida en sus propios caseríos, comíamos en sus propios caseríos, ellos nos protegían, ellos nos daban las mulas para que nos trasladáramos de un sitio a otro, ellos todo, incluso la población. Donde menos había, pues le voy a decir, dentro de la ciudad, porque había menos contacto con nosotros. Ellos han sido la base fundamental para el sostenimiento del movimiento guerrillero durante mucho tiempo, puesto que no se han dejado arredrar ni de la represión, ni de las dificultades, ni de las cárceles que se han visto sufrir, ni en algunos casos incluso pérdida de familiares, precisamente por desarrollar esta ayuda a los guerrilleros. Pero el incremento del número de huidos convierte su mantenimiento en una pesada carga para los campesinos, agravada por la penuria económica general del país. Lo que dificulta ya muy pronto a la vida de los huidos es su necesidad de ejecutar golpes económicos, es decir, hacerse con los medios para la subsistencia, lo que provoca que la gente de sus zonas de actuación, es decir, sobre todo campesinos, empiezan muy pronto a sentirlos como una carga, es decir, que porque ellos son los que sufren, si no en su propia carne, pero de manera indirecta sufren estos golpes económicos, estas acciones de subsistencia de los guerrilleros. Los golpes económicos de los huidos facilitan la propaganda del régimen cuando les califican indiscriminadamente de facinerosos y bandoleros, intentando borrar cualquier indicio de una lucha antifranquista. Guerrilleros, bandoleros, terroristas es una similitud, pero en los años 44 al 52, en que prácticamente hay algunas unidades armadas que tratan invertir el orden político en España, la denominación de ellos es maquis o guerrilleros y la denominación oficial que se les da es la de bandoleros. Franco, cuando le llamaba bandoleros, no inventaba nada. Él copiaba una frase de Napoleón, de nuestra guerra de independencia, que Napoleón gritaba: esos bandoleros, esos bandidos, cada vez que le destrozaban los convoyes. Mira mi brazo,
partido por una bala de un fusil. Fue un combate sostenido frente a la Guardia Civil. Y ese dolor es el destino que todos debemos sufrir. Y luchar es nuestro camino hasta vencer o morir. Nosotros salimos del campo de concentración con la moral intacta. Para nosotros la guerra había terminado, pero nosotros considerábamos que esa guerra en la que habíamos sido derrotados no terminaba ahí, y estábamos dispuestos a continuar la lucha hasta restablecer la legalidad en España, que nos había sido arrebatada. Entonces, al igual que en España, al terminar la guerra, empezaron a organizarse las guerrillas en diferentes puntos del país, nosotros también empezamos a organizarlas allí, porque considerábamos que luchar en España o luchar en el extranjero contra el fascismo era luchar en definitiva contra el fascismo, era una lucha independientemente de que una se hacía al lado de la frontera y otra se hacía en España mismo, era la misma lucha. Entonces nosotros tratamos de hacer todo lo posible por ir formando grupos de guerrilleros con el propósito de irlos enviando a España en la medida en que se fueran formando y en la medida en que terminase la lucha en contra del fascismo en Francia. Durante este periodo nosotros enviamos cuadros políticos y militares a reforzar la guerrilla en el interior de España. Los huidos están casi totalmente concentrados en la lucha por subsistir y carecen de una estrategia común y de objetivos políticos claros. Sus acciones se limitan, además de a golpes económicos para procurarse fondos, a pequeños sabotajes y a represalias aisladas contra colaboradores del régimen. El régimen reacciona con extrema dureza. Si en los mismos momentos del encuentro, con la partida de bandoleros, hemos tenido la desgracia de que nos causen algunas bajas o que hayan cometido asesinatos en personas de poblado o del campo, la fuerza está obligada a constituirse en servicio permanente, dedicándose con la energía de la indignación a vengar a las víctimas. Los golpes económicos por una parte y las medidas represivas muy masivas de la Guardia Civil y del Ejército provocan que se constituye una espiral de violencia que por una parte desprestigia a los huidos y por otra parte hace que cada vez más gente va al monte porque están implicados en las medidas de represión. Todo eso, sin embargo, no sirve para dar a esa lucha, a esa existencia, si se prefiere, un contenido político. Es decir, se presenta en 41-42 el gran peligro de que estos huidos realmente se convierten en lo que le está llamando ya el régimen, es decir, en bandoleros. Entonces se produce en la parte occidental de la provincia de León, es decir, sobre todo en el Bierzo y en la Cabrera, en los montes de la Cabrera de la provincia de Orense, en el año 42 un fenómeno que aquí hay algunos asturianos, huidos asturianos, casi todos ellos oficiales del Ejército Popular, que han huido de ahí al finalizar la guerra civil y que un día deciden encuadrar a todos estos huidos en un organismo. Esto hacen aproximadamente en verano de 42 bajo la denominación de Federación de Guerrillas de Galicia y León. Se dotan de un reglamento, de una estructura, etcétera, una estructura de reglamento que posteriormente va a servir como ejemplo para las otras organizaciones guerrilleras en España, en el resto de España. El establecimiento de un reglamento de conducta y la imposición de una disciplina cuasi militar, incluso para los huidos que no están federados, contribuyen a disminuir los llamados golpes económicos y recupera para los del monte parte del prestigio perdido entre los campesinos. Sin embargo, los objetivos políticos de los huidos siguen sin precisarse, salvo el genérico de luchar contra el régimen. Hablan genéricamente de la lucha contra el franquismo, pero no especifican el objetivo. Pero en conversaciones posteriores con algunos de los sobrevivientes, de aquellos dirigentes,
he podido sacar dos objetivos principales. Por una parte, su idea era formar el embrión de un ejército popular o revolucionario que entrase en acción, que mantuviese el orden una vez que cayese el régimen, y por el otro, o quizá hay que mencionarlo primero, provocar por sus intervenciones, creando desórdenes en España, provocar por medio de eso la intervención de los aliados, es decir, obligar a los aliados, incluso contra su voluntad, contra la voluntad de los aliados, obligarles a que intervengan en España y que derroquen a Franco. A pesar de todo, los huidos no se convertirán en un movimiento guerrillero mínimamente organizado hasta que el Partido Comunista se decida a abordar esta tarea. El hecho de que este ejemplo en esos montes de León y de Galicia se transmitiera al resto de España se debe principalmente a un personaje un poco exótico, un ingeniero escocés que vive en el Bierzo ya antes de la Guerra Civil y que, entre otras cosas, sirve al servicio diplomático inglés, viajando entre los consulados en el noroeste de España. En uno de sus viajes a Madrid, este inglés o escocés, mejor dicho, relaciona los guerrilleros, la federación o la organización guerrillera con el Partido Comunista en Madrid, con la dirección que hay aquí en Madrid, y estos mandan un delegado para conocer mejor la federación. Se le facilita los reglamentos, la estructura, etcétera, de la federación para que lo entregue a las otros grupos de huidos que hay en el resto de España. Pero a pesar de esa intervención del Partido Comunista, el partido como tal, como organización, todavía no interviene en la organización de los guerrilleros. Es decir, que el delegado viene a León en el 42, pero la intervención del partido en la organización de los guerrilleros prácticamente no se produce antes de finales de 44. Los primeros cuadros importantes que el PC envía a España para organizar la guerrilla llegan a lo largo de 1944, cuando el resultado de la guerra mundial se está definiendo claramente en favor de los aliados. En general, la dirección del partido prevé una insurrección generalizada de todos los sectores antifranquistas. Desde esta apreciación equivocada se organizan las llamadas invasiones de otoño de 1944. En octubre de 44, la dirección del partido, es decir, Monzón, considera que ha llegado el momento para dar el último paso para derrocar al régimen, es decir, efectuar una intervención, una invasión, mejor dicho, en masa de España por la frontera pirenaica. El primer intento que se produce en ese sentido es en Navarra y resulta un fracaso rotundo. Son unos 2 batallones, es decir, aproximadamente unos 600 guerrilleros o menos. La gente de Navarra ya han sido preparados para esa empresa y los guerrilleros encuentran una actitud, una recepción muy hostil. Había combates muy duros. Estaba la Guardia Civil, estaban los falangistas, estaban los requetés que recibían a los guerrilleros con furchas y con azadones. Poco después, es decir, una semana o menos después, se repite ese intento en el País Vasco, es decir, por cerca de Biarritz, etcétera, toda esa zona. También ahí resulta un fracaso, no tanto por la actitud hostil de la población civil, sino simplemente porque el adversario, es decir, la Guardia Civil y unidades del ejército ya están preparados para eso. A mediados de octubre se produce la gran empresa, el golpe final en el Valle de Arán, donde unos hasta 3.000 guerrilleros intentan atravesar el Valle de Arán para ocupar las tierras catalanas. En Toulouse, pues me plantearon el problema de hacer una salida hacia el Valle de Arán a ver si se podía hacer algo en España. Naturalmente, la primera reacción mía fue decir que no, que nosotros, eso de ir a España, como estábamos, era imposible. Al tercer día recibo ya una orden, que tengo aquí la copia, en la cual se me da orden
de ir a Chalabre, establecer allí un puesto de mando para preparar la operación de Valle de Arán. Esto ya era oficial, tajante y sonante, no había discusión. Entonces decidimos hacer la operación, pero como objetivo, primero de todo, no ir a liberar España, sino asegurar la salida de España. El plan general de operaciones de guerrilleras era liberar o limpiar del enemigo todos los alrededores de la carretera que va a Viella, con el fin de que nosotros entráramos en Viella y siguiéramos hacia Barcelona. Pero yo a todas esas unidades que colaboraron en esa cosa les di la orden de todos a entrar, a arrimarse a Viella, para hacer una gran columna y entrar todos juntos. Como se sabe, ese intento ya se queda, ya estanca en Viella, la capital del Valle de Arán, por el simple motivo de que los guerrilleros no tienen armas pesadas para tomar las pequeñas fortificaciones que hay en Viella, y es entonces además ante esa imposibilidad que se presenta Santiago Carrillo y transmite la orden de la dirección del partido de abandonar toda la empresa y de retirarse a Francia. Mucha gente ha escrito o creen que Santiago Carrillo ha tenido algo que ver con la operación del Valle de Arán. Santiago Carrillo con la operación del Valle de Arán no ha tenido nada que ver, porque cuando vino era por la noche, la evacuación estaba ya preparada, la gente estaba preparando los camiones, y si él dice que sí, salimos como salimos, y si dice que no, salimos igual. Quiere decir que él lo único que hizo es mantener una posición mía contra la decisión del partido que no quería que saliéramos. Carrillo llega, yo creo ya con otro ambiente, él se da cuenta que aquello es una locura. Y aunque me parece que las personas que estaban en la acción misma también percibían que aquello no podía continuar, pero la decisión de Carrillo de que había que retirarse fue muy importante. La intentona del Valle de Arán se salda relativamente con escasas bajas para ambos bandos. La mayoría de los guerrilleros repasan la frontera, otros son muertos o capturados, y algunos prosiguen la infiltración en el interior del país. Pasar la frontera, yo me encontré allí con algunos camiones que estaban parados y que me iban a decirme los oficiales: Tobar, que no podemos pasar, nos quieren desarmar. Entonces yo les dije poner todos los fusiles en los camiones, todas las mantas y los macutos encima, sentaros encima y no mováis, que venga quien venga, esperad que yo venga. Entonces yo fui a hablar con el teniente coronel Calvetti, que era el jefe de la zona fronteriza del ejército francés, que era un antiguo maquisal, yo lo había conocido en el maquis antes de la Ariège, y le pregunté, digo, ¿qué pasa? Dice, coño, que tenemos orden de que no paséis. Pero en fin, digo, ya estamos aquí, no podemos vaciar los camiones, además no llevamos nada, le dije yo. Se echó a reír y nos dejaron pasar. Dio la orden a los gendarmes que nos dejaran pasar. Desde luego, los gendarmes estaban obligados a dejarnos pasar porque nosotros, que entrábamos del Valle de Arán, veníamos del Valle de Arán, no éramos los mismos que entramos en España cuando los gendarmes nos decíamos que éramos el ejército de la derrota. No éramos los mismos. Nosotros después de 1940 los gendarmes tenían que cerrar la boca porque nosotros éramos mejores soldados que ellos. El enemigo, numeroso, armado y favorecido por el terreno, el tiempo infernal y la cercanía y facilidad de comunicaciones con sus bases, no pudo conseguir más éxito que el que le proporcionó la sorpresa y el número, por cierto efímero e insignificante. Pero en cuanto nuestra voluntad nos impulsó al avance y al combate, nuestras armas han hablado el lenguaje varonil del guerrero, tan opuesto al de nuestros enemigos, que siempre han huido recibiendo duro castigo. Se ha querido presentar la invasión del Valle de Arán como una operación alocada y aventurera, pero yo creo que hay que matizar un poco estas afirmaciones. La iniciativa procedió y estuvo dirigida en todo momento por el PC, que entonces era la fuerza hegemónica dentro de la inmigración española en Francia y era el partido que controlaba las fuerzas españolas integradas dentro de la resistencia francesa. Por tanto, disponía de un potencial político-militar muy importante en el sur de Francia, cerca de la frontera española, y sin embargo era un partido político que carecía de medios para capitalizar políticamente este potencial militar, porque no controlaba las instituciones republicanas y las acciones diplomáticas en manos de socialistas y republicanos en el exilio, en México.
Por tanto, para el PC era una tentación muy grande el dirigir esta fuerza militar contra el régimen de Franco, aprovechando un momento internacional oportuno y dar un golpe de mano, una acción de sorpresa que podía tener consecuencias muy importantes. Paradójicamente, el fracaso de las invasiones beneficia el desarrollo de la guerrilla. El PC abandona en parte la tesis de la insurrección espontánea y del apoyo popular masivo y sustituye la idea del choque frontal con el ejército por la infiltración de guerrilleros en pequeños grupos. La lucha va a continuar. El fracaso del Valle de Arán nos obligó a modificar la táctica que llevábamos. Es decir, como éramos unidades numerosas, nos dividimos en pequeños grupos. Y en esos pequeños grupos pudimos permanecer durante más de 2 meses en el interior de España, hasta que recibimos la orientación de que esa operación y lo que formaba parte de nuestra brigada, es decir, 2 batallones más, habían regresado a Francia. Entonces nosotros nos reunimos para ver qué es lo que nos correspondía hacer. Si introducirnos en pequeños grupos al interior de España, de acuerdo con las regiones o provincias de que cada uno éramos oriundos, o bien regresar a Francia. Entonces acordamos por inmensa mayoría regresar a Francia y planeamos la forma de poder regresar a Francia a base de todavía dividir esos grupos para que fueran menos numerosos. Y él se fue una tarde para su brigada por los mismos pasos donde vino a mí. Y hace mucho tiempo que yo no sé nada si lo habrá matado la Guardia Civil. Las partidas entran en el periodo 42-44, que es el periodo del Valle de Arán, la famosa operación donde llegan guerrilleros comunistas, sobre todo comunistas de Francia, y que van a tratar de reorganizar las partidas en las sierras más importantes del país, en particular en el Bajo Aragón, en Galicia, Asturias y en Andalucía occidental. Y esta etapa pues durará del 44 al 49 al 50. La misión principal de los comunistas españoles, veteranos del maquis francés que pasan a España, es integrar a los huidos en unidades guerrilleras. El partido, pues, en vez de limitarse a lo que había pasado, continuó con la idea de mandar gente a España. Entonces se crearon unas escuelas de guerrilleros. Había una, por ejemplo, en Mondomil, un pueblecito cerca de eso, que allí se daban clases de táctica, de política. Allí ha ido la Dolores Pasionaria, ha ido Carrillo y eso, a dar clases. Yo estaba al lado de los Pirineos, en Jusset-d'Issou. Allí yo tenía 2 escuadras, me mandaban 2 equipos por 2 equipos, con el fin de enseñarles la práctica. 30 kilos de peso, ejercicio de tiro, porque aquello es muy salvaje, y teníamos la frontera, la montaña de los españoles de España, que se veía cerca, y eso nos daba un poco de espíritu, de alegría, solamente el hecho de ver que estaba allí España. Y he pasado los Pirineos unas 25 o 30 veces como enlace del partido en las organizaciones del partido al interior de España. En el transcurso de estos años, quieren o no quieren, no he tenido que tirar un solo tiro, y no he tirado un solo tiro en el transcurso de eso, porque la misión que teníamos no era esta. Mi función fue la preparación de destacamentos guerrilleros, de hombres individualmente y destacamentos en Francia, en los llamados chantieres, que eran lugares de corte de tala de árboles a lo largo de la frontera,
donde teníamos a los batallones que habían participado en la liberación de Francia, de nuestra agrupación de 12.000 guerrilleros que ha habido en Francia, dirigidos por nosotros y compuestos por comunistas, no comunistas, socialistas, anarquistas, por toda otra serie de republicanos. Esta táctica no es nueva, pero ahora va a aplicarse intensamente a fin de crear un potente ejército guerrillero, embrión del futuro ejército popular en el que habrá de basarse la restauración republicana. La zona de actuación de mi guerrilla era Córdoba, límites con Huelva, Sevilla y Badajoz. Mi nombre de guerra era Río. Así consta, si hay algo escrito por ahí, Río. Y luego eso de comandante vino ya a hacerme jefe de la guerrilla, pues que sí, se quedó eso de comandante Ríos porque más que nada fue puesto por la Guardia Civil, eso de comandante, porque allí no nos hablamos por comandante ni capitán ni nada, allí jefe de guerrilla simplemente. Al tiempo se reorganiza la guerrilla en la zona centro. Actuará en Cáceres, Toledo y Ciudad Real. La compone un centenar de hombres. Otra agrupación se mueve entre Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Y otra más en la Sierra de Gredos, cerca de Madrid. Nuestra organización nació en 1943 con el designio de organizar toda la parte que se veía desde el Alto del Mirlo o Pico de la Excusa sobre Piedralaves. En 4 años de trabajo y de lucha logramos polarizar a muchos miles de españoles que entonces creían, como consecuencia de la terminación de la guerra, que España sería libre. Se crean también las agrupaciones de Levante Aragón y la de Santander, así como los titulados ejércitos guerrilleros de Galicia y Andalucía. Me limito a lo de Galicia, que en realidad el movimiento guerrillero empezó ya el 18 de julio. Estábamos organizados perfectamente con los mandos, teníamos guerrillas de alto y de llano. Las guerrillas de llano era todo ciudadano que estaba tranquilamente, pero que estaba encuadrado y enmarcado con sus mandos correspondientes y con su organización y propaganda de unión nacional en todos los aspectos para que siguiera la lucha de todo el resto del mundo y de España contra el fascio. Y me escapé y rápidamente me tiré al monte buscando el contacto con los guerrilleros que yo conocía y efectivamente fui a enlazar con una guerrilla muy importante que existía fundamentalmente en la zona de Villaviciosa, próxima a Gijón. Y después, a través de esa guerrilla, con otros sectores guerrilleros, por ejemplo, de la zona del Langreo, de la zona de la Diana, de la zona del Caudal, es decir, guerrillas que se movían por el conjunto de la región asturiana. En Cantabria existían 3 brigadas, digamos, la brigada Cristino García, cuyo capitán era un hombre, un guerrillero que todavía vive, se llamaba Santos, le llamaban el Gitano, y operaba por la zona de Reynosa y de Campó, incluso norte de Burgos. Estaba al oeste una de las agrupaciones más activas, que era la agrupación de Malumbres, que el capitán o el jefe era, por lo menos en este momento político, era Juanín. Las aparatosas denominaciones de las partidas agrupan en realidad a un escaso número de hombres que nunca sobrepasará el millar en todo el país. Yo he conseguido fichar a 256 partidas con sus jefes y el lugar de origen de los jefes de las partidas. Pero por los datos que me fueron dando los campesinos, las campesinas que yo fui viendo por el país, pues yo calculo que del 36 al 63, 64, es decir, casi 25 años, pues el número de partidas que se crearon y se descrearon o se extinguieron o eliminaron, pues rondaría el millar de partidas. Aunque solo la mitad de los guerrilleros aproximadamente sean comunistas, la mayoría de los responsables de partidas acatan la disciplina del llamado alto mando guerrillero, dependiente de la dirección del PC. A partir de 44, cuando, como ya dijimos antes, el Partido Comunista interviene activamente en la organización de los guerrilleros, el partido empieza a crear toda una serie de órganos como alto mando de los guerrilleros, jefatura nacional de los guerrilleros, etcétera, que dan la impresión de que
las organizaciones guerrilleras en el país están controladas estrechamente y que reciben órdenes de una central, etc. Lo contrario es la verdad, porque lo que pasa es que primero estos altos mandos y esos órganos no son capaces de dirigir nada porque faltan hombres capacitados, y segundo, tardan meses en transmitir sus órdenes a las diversas organizaciones guerrilleras, que en muchos casos ni siquiera están dispuestos a aceptar las órdenes o ejecutarlas. Al margen de este control quedan solo los núcleos del Alto Llobregat, que dirige el libertario Ramón Vila, Caraquemada, y de Berga, comandado por su compañero Marcelino Massana. Las de Barcelona y en particular las de Cataluña, porque actuaban también en las otras 3 provincias de Cataluña, eran esencialmente libertarias. Y su objetivo era reorganizar las antiguas organizaciones políticas y sindicales con fondos, crear unas imprentas clandestinas con las que empezar a divulgar otra vez los supuestos ideológicos de cada partida, y tratar pues entonces de crear una gran masa de oposición al régimen en el plan sindical, en el plan político, y eso quedó frustrado por extinción propiamente de las partidas, que se tragaron a toda la gente joven que vino del extranjero a luchar a Espanya contra Franco. Nosaltres col·laboràvem molt amb els grupos de Barcelona, especialment amb en Sabater, Faceries i l'altre Sabater, ja que de vegades els havíem hagut de baixar perquè no coneixien els camins de la frontera, el passatge de la frontera, i després allà baix quan tenien algun xapateado es havia de passar gent cap a França, i teníem un enllaç que ens venia a avisar que els anéssim a buscar, sigui Manresa o per allà, i els pujàvem fins a França. I després ja s'havíem proposat de fer algun sabotatge en col·laboració nosaltres a l'exterior, tallant les línies d'alta tensió, i ells per fer sabotatges dintre, desgraciadament no va anar bé, ens va fracassar alguna cosa que no vam poder fer-ho com volíem, i llavors ho vam deixar. La fase más fuerte de la ofensiva guerrillera comienza a finales de 1944 y termina hacia 1947. La situación internacional permite pensar que el fin del régimen está próximo. Incluso se espera el apoyo de los aliados. La guerrilla no llegará a amenazar seriamente la existencia del régimen, pero el impacto de sus actividades es considerable. En Alameda del Valle, donde estamos ahora, vinieron los maquis. Estuvieron 8 días acampados en un sitio denominado Los Collaos. Bajaban al pueblo, nos veían con los prismáticos y bajaban al pueblo. Y se encontraron un señor bebiendo agua en una fuente. Le dijeron que lo llevara al ayuntamiento. Y iban por el alcalde. El alcalde no estaba de vacaciones. Y el secretario se había bajado abajo. Entonces rompieron las faldas de la mesa que tenía el águila real. Rompieron a José Antonio, que era un cuadro. Y rompieron a Jesucristo. La ocupamos un día al anochecer. Fuimos al ayuntamiento directamente, donde estaba reunido el consejo en sesión. Subimos al primer piso y yo les hablé diciendo: no tengan ustedes ningún miedo, porque no va a ocurrir nada en tanto ustedes sean prudentes. En este Valle de la Fueva entramos por Rañín, dimos un mitin en Rañín, a continuación en Salipuello, posteriormente en Tiabantona, donde asistimos a un entierro, y posteriormente lo hicimos en Murillo Monclús. Al día siguiente fuimos atacados por las fuerzas de dictadura. Tuvimos 3 camaradas muertos que aquí descansan. Les capturábamos por denuncia del Llano como colaboracionista activo, se hacía el testimonio de sentencia y se iba a hablar con ellos de manera que declarasen ante este testimonio, y se les imponía una multa de 200.000 pesetas para mantener los gastos de la guerrilla. No hubo ni uno solo entre los personajes, incluso un gobernador civil de Zamora que capturamos en el Alto del León, que confesase ser colaboracionista activo. Y entonces, pues, como digo, se le anulaba la multa y estábamos pendientes de, como no llevaba el dinero,
En general, pues si lo dejaba en algún sitio del monte. En ciertas zonas guerrilleras, de disciplina más relajada o donde se han difuminado los móviles políticos, la actividad de las partidas bordea la delincuencia o cae de lleno en ella. De otra parte, a medida que se intensifica la lucha, las represalias contra los delatores reales o presuntos también aumentan. El régimen responde al movimiento guerrillero con similar dureza. Cogieron a uno y aquel guerrillero vino diciendo que le ayudábamos nosotros en todo lo que podíamos. Y claro, entonces fueron a detenerme. Me llevaron a San Martín de Valdeiglesias y en San Martín de Valdeiglesias aquello fue ya el caos. No pudieron, había días que me bajaban 10 y 12 y 15 veces para que dijera dónde estaba mi primo. En mi familia la represión fue, pues, claro, como la época en aquello, muy dura, muy dura. Mi madre, pues a los pocos días de marchar nosotros, pues la ingresaron en la cárcel con una niña de 2 meses y estuvo 5 años en la cárcel. Mis hermanos muy pequeños pues quedaron abandonados allí en la calle, mi abuela murió, se quedaron solos, en fin, pues durmiendo en portales, hasta que ya fueron mayorcitos, se fueron colocando, uno por aquí, otro por allá, y así lo pasaron. El instrumento legal es la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo, que endurece aún más las disposiciones represivas vigentes. Los delitos de terrorismo y bandidaje, que constituyen las más graves especies delictivas de toda situación de posguerra, han de ser reprimidos con la pena de muerte si se produjese muerte, mutilación o violación de algunas personas. La jurisdicción militar será la competente para conocer de estos delitos, que serán juzgados por procedimiento sumarísimo. La táctica para exterminar a la guerrilla es inicialmente similar a la utilizada contra los huidos. Comandos de la Guardia Civil localizan al adversario para eliminarlo luego con fuerzas mucho más numerosas, incluida la utilización de la Legión y los regulares. La lucha contra el maquis, la Guardia Civil la plantea en principio de una manera un tanto dispar, dependiendo lógicamente de los criterios de cada jefe de comandancia. Cada provincia de las afectadas pues tenía una manera de actuar. Poco a poco se va decantando y el director general, don Camilo Alonso Vega, comprende que le hace falta crear unos especialistas en esta lucha. Sin embargo, el instrumento que se revela como más eficaz es la contrapartida. Grupos compuestos por guardias civiles, voluntarios falangistas e incluso antiguos huidos que, disfrazados de guerrilleros, se infiltran en las partidas, descubren los apoyos de estas en el llano y procuran desprestigiar con sus actividades al movimiento guerrillero. Era gente que podían seguir un rastro a un estilo parecido a como lo hacen los Pieles Rojas, o sea que gente muy acostumbrada al terreno, a tal extremo que podían identificar perfectamente por el olor dónde había habido bandoleros y por el tacto, incluso por la noche, por qué sendero, por qué camino intrincado y camino de cabras prácticamente había pasado gente. Hacían la misma vida que nosotros, se apostaban en los ríos, en los pasos de los ríos, las carreteras, y entonces al paso pues nos ametrallaban o engañaban a los campesinos diciendo que somos los auténticos guerrilleros, venimos que nos den ustedes de comer, que nos digan dónde anda la Guardia Civil. Entonces, si le daban esta información, rápidamente al día siguiente le detenían, porque era la propia contrapartida la que había hasta allí, no la guerrilla de verdad. Si por exceso entendemos que se ha engañado al campesino, ante quien se han presentado unas personas vestidas como los bandoleros, haciéndose pasar por bandoleros, y esta persona, este campesino, no ha denunciado al día siguiente en el cuartel la presencia de alguien armado y para él bandolero, pues es indudable que a esta persona se la sometía al interrogatorio lógico de quien no colaboraba con la justicia e incluso probablemente algunos, si no fueron a la cárcel, por lo menos sí se les llevó al juez
con objeto de crear una inquietud que diese lugar, como ocurrió, a que cuando había la presencia de bandoleros auténticos, inmediatamente la gente reaccionaba. La táctica de las contrapartidas, de las contraguerrillas, pone sobre todo a los campesinos, a los enlaces, a un gran problema, porque a partir de la actuación de esas contrapartidas ya no saben cómo reaccionar cuando se presenta en su casa un hombre que se dice guerrillero, que pide que le enlacen otra vez con su grupo, que ha perdido el contacto, etc. A mí y a todos los guardias civiles, esta es la realidad, nos daba verdadera pena de la situación tan delicada que era para el pobre campesino que tenía que vivir en su cortijo en mitad del campo y que no sabía por dónde le iban a venir las cosas malas. La acción antiguerrillera se complementa con una intensa vigilancia utilizando abundantes fuerzas sobre las principales vías de comunicación y otras instalaciones. Se llega incluso a la declaración de zonas de guerra y a la evacuación o destrucción de las viviendas aisladas en el campo. Se implanta también el salvoconducto ordinario para trasladarse de una provincia a otra y el pase especial de fronteras para circular por las zonas limítrofes con Portugal y Francia. Aunque en menor escala también se practica la guerrilla urbana, en Madrid y en Barcelona. Guerrilla urbana, específicamente urbana, solo la hubo en Barcelona, en donde funcionaron siempre con pisos francos ya instalados y con cadena de información y cadena de evasión para sacarlos hacia el extranjero, hacia la montaña. Tres grupos que eran tres grupos volantes libertarios. Y luego otro grupo que se creó más tarde, que era el grupo de facerías, que circunstancialmente pues también salió alguna vez a Francia. En el medio rural, como es natural, los golpes guerrilleros tenían una resonancia extraordinaria porque operaban sobre núcleos urbanos pequeños que se sentían afectados por la presencia de una banda que estaba operando por las cercanías o que daba un golpe de mano en forma de rapto, en forma de secuestro o en forma de atraco. En el medio urbano, en cambio, realmente los hechos de Sabater, de Facería, sobre todo en Barcelona, que fue donde mayormente actuó el grupo de guerrilleros anarquistas, pues tenía el valor de ser un hecho que ocurría, como puede ocurrir una perturbación del orden público, pero que no turbaba la marcha general de la ciudad. El duelo entre ambas partes reviste a veces ciertas formas caballerescas. Hubo combates, como en Galapagar, uno, donde después de un rato escuchando la conversación de dos guardias, hicimos fuego diciendo saludos a la Guardia Civil y nos marchamos. Y no pudimos, porque estaban a 4 metros, nosotros estábamos en una de las vallas que hay al lado de la carretera y podíamos haber, pues no. Ellos, los bandoleros, han matado muchos guardias civiles, concretamente donde yo me he desenvuelto en este tema, provincias de Málaga y Granada, hay una lápida en la comandancia de Granada que recoge el nombre de 3 compañeros míos, 3 tenientes muertos, varios suboficiales y guardias, hasta un total de 60. También ha habido muchos muertos de los bandoleros, pero todos han sido en enfrentamiento. Nunca ha sido el actual sistema terrorista de asesinar por la espalda. Ante esto les tengo un cierto respeto y un cierto recuerdo de agradecimiento a los bandoleros. La guerrilla no se concibe sin la intervención de la mujer. Fue tan intensa, tan eficaz, tan potente, que no tendría estructura el movimiento guerrillero sin ellas. Yo, por ejemplo, de una manera directa y caía en combate, otras no recuerdo que hicieran así, pero sus actividades. Alguna, por ejemplo, que llevaba en la cabeza las máquinas para que no cayesen en manos del enemigo cuando hacía los registros y encima ponía berzas y así se estaba horas y horas paseándolas por la capital. Las otras que valientemente acarreaban la comida, las otras que cuando el hombre se encogía y decía nos van a quemar la casa y eso, eran ellas las valientes que nos daban el cobijo y si no de ninguna manera podíamos entrar en aquellos hogares si no es la intervención de la mujer. Mi función era en que recogía a mi marido las cosas en el campo en donde estaban y yo las llevaba a Madrid. Y de Madrid las volvía luego después a Villa del Prado. Y esto era, y les ayudé en todo lo que pude. Les compré
una máquina multicopista, una máquina de escribir, comida, todo lo que necesitaban, ropas y todo lo que les hacía falta. A partir de 1947 cunde el desánimo en la guerrilla, cada vez más mermada de efectivos y con menos apoyo popular, al tiempo que las posibilidades de caída del régimen se esfuman. En la lucha han caído muchos camaradas y amigos, pero hay dos entrañables míos que hemos luchado durante muchos años conjuntamente. Antonio Ortuño, que es de Yecla, la provincia de Murcia, transportando una carga de material para la agrupación con 2 millones de pesetas, murió ahogado en el río Gállego. Y Pelegrín, que era de Buñol, de la provincia de Valencia, que murió en un combate con la Guardia Civil en la provincia de Castellón. La guerrilla se ha convertido en una sangría inútil para la oposición y en una dura carga sobre las espaldas del pueblo. La dirección del PC parece comprenderlo así y ordena la disolución de las partidas. La lucha armada deja paso a la lenta acción política clandestina en las organizaciones de masas del régimen, especialmente en los sindicatos verticales. Iba sangrando lentamente de cerro en cerro sin parar y preguntando diariamente por si noticias del Medal. Sin embargo, no todos pueden o no todos quieren cumplir la decisión de retirada. Van a resistir lo que dure su propia vida, desligados de cualquier disciplina y convertidos muchas veces en delincuentes puros para poder subsistir. Morirán poco a poco en cualquier encuentro con la Guardia Civil. Juan Fernández Ayala, Juanín, puede ser el prototipo de quienes resistirán en el monte. El famoso, el mitológico Juanín, que se había ido al monte para huir de aquella represalia tan terrible que vivió en Potes cuando él estaba trabajando, después de haber cumplido prisión, en regiones devastadas. Entonces Juanín tenía el oficio de cantero, se le acusaba o se le preguntaba todas las semanas en interrogatorios muy duros de su vinculación probable con Socorro Rojo Internacional, y este hombre, pues ya harto de tantas palizas como le pegaron, optó por marcharse al monte y unirse a aquel grupo espontáneo de republicanos que ya estaban en el monte. La vida de Juanín en las montañas fue mitológica, es algo que ya forma parte del acervo cultural de Cantabria, porque estuvo hasta el año 1957 en el monte, fue el hombre que más aguantó en el monte, y hasta que a mitad de abril de ese año pues cayó acribillado a balazos en un cruce de caminos de su mismo pueblo natal. La muerte de Juanín todavía pues está entre la leyenda, entre la historia, entre la mitología, y realmente pues es uno de los hombres más apasionantes que en este siglo ha habido en Cantabria. En un medio muy distinto, la gran aglomeración urbana y desde una ideología diferente, desarrolla su peripecia Francisco Sabaté, militante de la FAI. Sóc el Quico, és un atraco. Tots al voltant sense moure's. Quieto, tothom, i no passarà res. Vinga, ràpid. Bueno, yo conocí a Quico Sabaté desde hacía muchos años, desde el principio de estar nosotros por Francia, porque él era, aunque 2 años o 3 mayor que yo, pues pertenecía a la Juventud Libertaria de Barcelona. Entonces yo tuve ocasión de volver a ver a Sabaté después de la liberación de Francia en el año 44. Y fui seguramente uno de los últimos que conversé, que mantuve un largo diálogo con él, que está en el libro mío de Guerrillas Españolas, 2 días antes o 3 que él cruzara la frontera para hacer lo que se llamó su último viaje.
La personalidad de Quico Sabaté, tal como yo la veo, representa la pura tradición de los medios en que se formó. Si no, él tenía una gran devoción, una gran fe en la cultura. Y su obsesión era recoger dinero para montar una gran imprenta que pues, en las horas de la noche podría funcionar clandestinamente para imprimir libros, folletos, normativas ideológicas, pero en plan industrial, para inundar toda la península a las clases obreras de ideología libertaria, porque él creía que cuando más gente estuviera al corriente de lo que eran sus derechos y de lo que se esperaba de ellos, pues más pronto se podría hacer la revolución. Lo que pasa es que pues tuvo la mala suerte de encontrarse con una gran fuerza militar y de guardia civil que le esperaba en la provincia de Gerona, entre la cual era prácticamente imposible pasar. Él logró evadirse y llegar hasta San Celoni, y allí pues fue muerto a tiros por un elemento del Sumatén y un cabo de la Guardia Civil en San Celoni, el 5 de enero de 1960. Bueno, creo que la guerrilla fracasó por 4 causas. En primer lugar, por el fracaso en la coordinación entre la propia guerrilla y las acciones políticas que se tenían que hacer desde el interior y que llevarían a la insurrección popular. En segundo lugar, porque no hubo una colaboración de la oposición política exterior española ni apoyo de las potencias democráticas. En tercer lugar, porque hubo un irrealismo en la planificación de la acción guerrillera, ya que se pensaba que esta iba a durar poco tiempo y que se podían aplicar los mismos esquemas que se habían aplicado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero al no ser así, fue produciendo un desgaste tanto físico como moral en los propios guerrilleros. Y por último, al tener la guerrilla un carácter mayormente rural, le hubiera sido necesario un apoyo fundamental del campesinado, pero esto no fue así, y ello contribuyó a su vez para que la represión ejercida tanto por sectores policiales como militares fuera mucho más eficaz. Yo no creo que las guerrillas fue un fracaso. El valor de las guerrillas fue fundamentalmente el haber mantenido vivo el espíritu de la resistencia a la dictadura. Y digo y afirmo que sí, las 3 organizaciones ideológicas más importantes del país, esto es, la socialista, la libertaria y la comunista, hubieran ido hasta donde sus mejores militantes querían ir, seguramente que el régimen franquista no hubiera sobrepasado la década de los 40. La Guardia Civil, dirigida maravillosamente con un apoyo total por parte del gobierno y de su director general, tiene un éxito que es quien acaba prácticamente con la guerrilla. El bandolerismo comunista que me había tocado combatir era un problema nacional de gran trascendencia que perturbaba las comunicaciones, desmoralizaba a las gentes, destrozaba nuestra economía, quebrantaba nuestra autoridad y nos desacreditaba en el exterior. En la alocución del general Camilo Alonso Vega, que pronuncia en 1955, creo que no muestra el verdadero significado que tuvo la guerrilla para España. Respecto a las perturbaciones en las comunicaciones, sí es posible que tuviera una incidencia por los actos de sabotaje. En cuanto a lo de la desmoralización de la gente, no creo que fue así, porque dada la fuerte censura que existía para todo lo relacionado con este tema, no afectaba a la gran parte de la sociedad, sino tan solo a unos núcleos localizados. En cuanto a que influyó en la evolución económica, creo que no fue así, ni tampoco en el quebrantamiento de la autoridad, sino que al revés, creo que la fortaleció. Y por último, en cuanto al descrédito en el exterior, creo que no tuvo ninguna incidencia, ya que el régimen del general Franco tenía ya unas connotaciones negativas en el exterior desde el año 1939, que se fueron incrementando a partir del 45, y que de luego no se puede tener a la guerrilla como el elemento fundamental de este hecho. Mira su nombre verdadero, escrito aquí sobre mi piel. Y si la encuentras guerrillero, dile que yo le vengaré.